Damos la bienvenida a esta su casa, la iglesia Vida Nueva Neza. Es grato el poder verles, es reconfortante el saber que Dios nos ha ayudado hasta aquí y que aunque estemos en prueba, en dificultad, Dios es nuestra esperanza. Y doy gracias a Dios por ello. Y el día de hoy, para los que no saben, porque probablemente lo vean en otros lados, aquí en México se celebra el Día de Muertos. Es una tradición, una costumbre tremenda que hay aquí en México, pero en todo el país se celebra y celebran a sus muertos y dan gloria a sus muertos. Y yo decía, ¿el por qué estoy yo contento? Porque nosotros tenemos el día de hoy una celebración, pero una celebración en aquel que vive, que está vivo y que reina para la gloria de Dios, que es nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros, si Él vive, nosotros también tenemos vida y vida eterna en Él. Por eso, mientras ellos celebran a sus muertos, nosotros celebramos al que vive y reina por los siglos de los siglos. Y eso nos debe que dar alegría, porque eso nos debe que traer esperanza. Y lo digo con mucho respeto para los que celebran. Pero bueno, cuando ellos entiendan, cuando sus mentes sean transformadas por la obra del Espíritu Santo, también van a ver que esta celebración es más importante y con más esperanza que cualquier otra. Qué bueno que están aquí con nosotros. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Y si Dios dispuso en su corazón de estar aquí, es porque Dios tiene un propósito en su vida y en su corazón. Dios nunca hace nada sin propósito, sino todo lo hace con un propósito. Qué bueno que usted esté aquí. Vamos a darle continuidad al libro de Miqueas, esta serie de juicio y esperanza. Este título de esta predicación se titula Los pecados de los gobernantes y su castigo. Los pecados de los gobernantes y su castigo. Vamos a seguir estudiando este libro tan hermoso. Nos damos cuenta de cómo el pueblo de Dios era rebelde. Y no solamente rebelde, se apartaba de Dios y hacía cosas malas, muy malas. Y esto nos debe de llevar a nosotros a la reflexión de que aunque nos podemos admirar de todas las atrocidades que ese pueblo hacía, nosotros seguimos haciendo cosas también que no le agradan a Dios. Nos debe llevar a reflexionar, nos debe llevar al arrepentimiento, nos debe de llevar al perdón y nos debe de llevar a esa esperanza que es en Cristo Jesús. Vamos a seguir estudiando este libro. Si recuerdan, dimos al principio una introducción de quién era el profeta Miqueas. Vimos que era un profeta menor, que su nombre significaba quién como el Señor. Vimos que fue escrito aproximadamente en el año 749 al 634, que era contemporáneo del profeta Isaías. Y vimos cuál era el propósito del libro. El propósito del libro era hablar al pueblo, advertirle al pueblo a que se arrepintiera y que tuvieran ellos la esperanza de que en Cristo hay salvación. En el capítulo 1 hablamos sobre el juicio de Dios sobre Israel y Judá, y vimos el lamento de Miqueas, cómo se lamentaba por lo que hacía el pueblo. En el capítulo 2 hablamos del resultado del pecado y cómo Dios iba a humillar al pueblo por su abuso, por el poder que ellos estaban ejerciendo y por la necesidad de sus falsos profetas que siempre estaban augurando paz y vendían sus profecías a los ricos. Vimos que también que hay esperanza y restauración en aquellos que se arrepienten y se vuelven a Dios. Y hoy estaremos viendo el capítulo 3 del libro de Miqueas. ¿Qué nos enseña el libro de Miqueas? ¿Qué podemos ver en el libro de Miqueas? Miqueas acusó a los gobernantes por estar juzgando, pero de una forma tremenda, por cohecho. Juzgar por cohecho. A los sacerdotes por enseñar por precio. ¡Wow! ¡Qué tremendo es esto! Que a los sacerdotes, a los que predican, a los que enseñen por precio. ¿No les parecerá algo que está pasando hoy en día? Y a los profetas por adivinar o profetizar por dinero. Es lo que hacían, es lo que vimos hace 8 días. ¿Qué es lo que estaban haciendo los profetas, los sacerdotes y los gobernantes? Y ahora vamos a ver qué dice el libro de Miqueas en este capítulo 3, del versículo 1 al versículo 4. Pero antes vamos a elevar una oración para poner todo esto en manos de Dios, que Dios nos dé ese discernimiento, ese entendimiento, para que nosotros podamos ejecutar, aplicar lo que aprendemos a nuestra vida. No por nosotros, sino por la obra del Espíritu Santo. Vamos a orar. Bendito Padre, te damos gracias en este mediodía, porque por tu voluntad, Señor, por tu amor y misericordia, no hemos sido consumidos, pero aquí estamos, Señor. Te pedimos perdón
Yo te pido perdón por mis faltas, por mis pecados. Y enséñanos a través de tu palabra a tener la dependencia del Espíritu Santo. Danos discernimiento para entender qué es lo bueno y lo malo. Y ayúdanos, Señor, en esa renovación de nuestra mente para no hacer lo que no te agrada. Señor, te pido con todo mi corazón, yo solamente sea instrumento tuyo, que tú hables al pueblo, hables a nuestras vidas y que podamos discernir qué es lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Pero no solamente, Señor, escucharlo, sino aplicarlo en nuestro diario vivir. Te lo pido y ruego, Señor, toma este tiempo en tus manos y guíanos y danos dirección conforme a tu propósito y voluntad en la vida de cada uno de nosotros. Y ruego por los que no están, Señor, que tú les guardes, que tú les sanes y que tú limpies sus corazones para que con prontitud aquellos que pudiendo estar no están, estén con nosotros. Te lo pedimos y rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Qué maravilloso es nuestro Dios, qué bueno es nuestro Dios. En nuestro Dios siempre nos hay esperanza y siempre nos advierte y nos dice que si nosotros hacemos lo malo, ¿qué va a pasar? Pero si nosotros volvemos a Dios, también, ¿qué va a suceder? Dice Miqueas, capítulo 3, versículo 1 al 4. Dice así, vamos con la palabra de Dios. Les pido que, por favor, pongamos atención, no comamos, no bebamos, los celulares estén apagados y pongamos atención para qué es lo que habla el profeta Miqueas, habla de Dios en este capítulo. Dice así, del versículo 1 al versículo 4, Miqueas 3, versículo 1 al 4, dice, acusación contra los dirigentes de Israel. Dije, oíd ahora, príncipes de Jacob y jefes de la casa de Israel. ¿No concierne a vosotros saber lo que es justo? Vosotros que aborrecéis lo bueno y amáis lo malo, que le quitáis su piel y su carne de sobre los huesos, que coméis asimismo la carne de mi pueblo, y le desolláis su piel de sobre ellos, y le quebrantáis los huesos, y los rompéis como para el caldero, y como carne sin olla. Entonces clamaréis a Jehová, y no os responderá. Antes esconderá de vosotros su rostro en aquel tiempo, por cuando hicisteis malas obras. ¡Wow! ¡Qué fuerte es esto! ¡Qué fuerte es esto! Dice que el Señor va a esconder su rostro porque hicieron ¿qué? Malas obras. ¿Qué está diciendo ahí el profeta Miqueas? Él comienza y dice, oíd, oíd. Ya hemos hablado muchas veces de eso. ¿Qué es esto? Le está diciendo al pueblo, pongan atención, escuchen lo que Dios está hablando. Esto es muy importante. Príncipes de Jacob, pueblo de Israel, escuchen lo que Dios está diciendo, lo que Dios quiere para su pueblo. Pero escuchen, oigan. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Y dice él, ahora. Escucha hoy, pueblo de Israel. Escucha hoy, iglesia, Vida Nueva Neza. Hoy. A veces no ponemos atención en lo que dice la palabra, estamos distraídos. Y déjame decirte que esto debe ser relevante, aprender a escuchar. Miqueas anteriormente dirigió su mensaje al pueblo de Dios en general, pero ahora le habla específicamente a los líderes, porque ellos tenían una responsabilidad especial y ellos tenían que rendir cuentas a Dios. Nosotros un día vamos a tener que rendir cuentas a Dios y por eso tenemos que escuchar y empezar a caminar como Dios quiere. Aquí Miqueas se refiere, y muchos piensan principalmente a jueces y magistrados. Esos funcionarios públicos difícilmente eran públicos, hermanos, porque estaban ahí para servir, pero no servían, sino eran corruptos y solamente querían recibir. Eran corruptos. La corrupción siempre ha existido. La corrupción siempre ha existido. A veces decimos, muchas veces, que no queremos estar en el poder, en algún cargo político, porque eso nos puede corromper. Pero déjame decirte que no es el cargo público lo que te puede corromper. Lo que te puede corromper es tu corazón en busca de lo que puedes hacer con ese cargo público. Lo que se corrompe es el corazón del hombre. Es el corazón del hombre. Él les dice, ¿acaso no les corresponde a ustedes conocer la justicia
Y claramente, hermanos, la respuesta a esta pregunta retórica es sí. Se suponía que estos líderes y gobernantes deberán de conocer y amar y practicar la justicia con el pueblo de Dios, distinguiendo entre lo malo y lo bueno. No es que desconocieran intelectualmente los códigos legales, sino que carecían de la compasión, de la justicia necesaria para aplicar la ley. Desconocían de la compasión. Y Él les decía: ustedes que aborrecen lo bueno y amáis lo malo. Y esta era una situación muy terrible para cualquier nación. Cómo estos líderes invertían y pervertían la verdad para beneficio personal. Y elegían creer y crear mentiras. Es algo muy fuerte lo que estaba pasando en el pueblo de Israel. El pueblo de Israel estaba sufriendo, hermanos. Estaba sufriendo. Y él dice: si esa destrucción no fuera lo suficientemente mala. Miqueas pasó a ilustrarles y a decirle qué es lo que estaba sucediendo, qué es lo que estaban haciendo con el pueblo. Qué terrible. Dice que usaban al pueblo como si fueran ellos caníbales, dándose un festín con el pueblo de Dios. Dice que coméis así mismo la carne de mi pueblo. Y esta es una metáfora importante, que describe la profunda depravación de estos despreciables, así lo digo, líderes. Verdaderos carniceros de su propia carne y sangre. Inconcebible. Él enfatiza la crueldad, la brutalidad y la inhumanidad de los líderes hacia el pueblo. Él decía: están mal. Pero ¿saben qué? Él decía: pero ¿saben qué? Un día ustedes clamarán al Señor. ¿Qué va a pasar? Clamarán al Señor. Y esa es una palabra griega que significa dar un alarido, un grito, gemir, lamentar. Ustedes un día van a clamar, van a gemir, van a lamentar por todo lo que han hecho. ¿Cuándo será esto? Él dice: entonces. ¿Cuándo es ese entonces? Cuando el juicio de Dios caiga sobre ellos. Siempre va a haber un juicio de Dios cuando estamos en rebeldía, desobediencia, haciendo cosas que a Dios no le agradan. Siempre. Y este juicio probablemente ya había sido profetizado, o más bien había sido profetizado por Miqueas cuando estudiamos Miqueas 1:2, que dijimos que presumiblemente cuando los feroces asirios invadieran y derrotaran el reino del norte y los babilónicos derrotaran al reino del sur. Y sí pasó así. Sí hubo juicio. Así que cuando estos líderes pecaban y cuando nosotros pecamos, hermano, ellos no consideraban seriamente o se negaban a creer que Dios realmente los castigaría. Razonaban falsamente, se engañaban. Ellos pensaban que seguramente Dios, tan bueno que es, no cumpliría el cometido que había dicho. Pero Miqueas dice: ¿saben qué? Entonces, muchos de nosotros hoy escuchamos la palabra. Muchos de nosotros oímos la palabra, meditamos en la palabra y nos pareciera tan lejos lo que me puede pasar por no obedecer la palabra de Dios. Lo tomamos a la ligera. Si yo hago esto, no pasa nada. No pasa nada. Ese es tu razonamiento, ese puede ser mi razonamiento. Pero eso no es lo que dice Dios. Dios dice que si nosotros estamos en rebeldía, estamos en desobediencia, siempre esto va a acarrear consecuencia para nosotros. No pasa nada. Tantito. El pueblo de Dios no quería entender que había una advertencia de parte de Dios a través del profeta Miqueas para ellos, y que esto iba a traer consecuencia para ellos, mis hermanos. Esto iba a traer consecuencia y también para nosotros. A nosotros se me dice, a veces soy necio.
en escuchar la palabra de Dios. A veces somos necios en escuchar la palabra de Dios. Y no solamente en escucharla, sino en obedecer la palabra de Dios. El profeta les decía y se lo remarcaba. Él decía, entonces, y este es un uso estratégico que el Espíritu hace de esta importante expresión. Entonces, que el día del juicio llegaría para ellos y un día va a llegar para usted, para mí. Y cuando sintieran que se estaban ahogando, por decirlo así, buscarían la ayuda de Dios, pero como se dice, sería demasiado tarde. Ya no habría, como digo yo, vuelta de hoja. Por eso todos deberíamos prestar atención a las advertencias de Miqueas contra la negligencia que a veces tenemos nosotros. Si el Señor dice, si el Señor habló, entonces yo obedezco y hago. Aquí está lo que el Señor dijo. Pero pastor, ¿por qué nos dice eso? Porque somos rebeldes, muchos de nosotros. Somos rebeldes, muchos de nosotros. Esos líderes estaban haciendo cosas tremendas. Cosas tremendas. Por esa naturaleza humana que muchos de ellos tenían o que tenían. Y esa naturaleza humana nos da propicio para que nosotros nos desviemos o seamos causantes de que otros se desvíen. Esa naturaleza humana todavía está en nosotros. Tú dirás, a lo mejor no en la misma magnitud que ellos. Pues déjame decirte que hay muchas personas que actúan de esa manera y tal vez nosotros no, pero también esa naturaleza está en nosotros. Esa naturaleza humana a veces nos lleva a cometer cosas que nosotros no queremos, pero que hacemos. Por eso necesitamos a Dios, necesitamos al Espíritu Santo con nosotros. ¿Por qué? Porque hay un término que contrasta aquí dolorosamente. Él les dice, pero ¿saben qué? Ustedes van a clamar y van a clamar, pero Él no les responderá. Wow. Son las palabras paralelas de Isaías, igual que el de Miqueas. Si puede poner Isaías 59 del 2 y 3. Son las mismas palabras. Muchos dicen, Dios no se aparta de mí. No, pero Dios no te puede responder si tú le clamas. ¿Por qué? Vamos a ver por qué luego Dios no nos responde cuando clamamos. Isaías 59, versículos 2 y 3. Dice así, pero vuestras iniquidades han hecho, ¿qué? ¿Qué han hecho? Separación entre ¿qué? Entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar ¿qué? De vosotros su rostro. ¿Para qué? Para que no os oiga. Porque nuestras manos están manchadas de sangre y vuestros dedos de maldad. Vuestros labios han hablado mentira. Vuestra lengua murmurará maldad. Dice el profeta Isaías, no le responderá, ocultará su rostro. Y esa es una verdad. Nosotros si pensamos que podemos hacer mal, podemos maquinar cosas que no le agradan a Dios, por pequeñas que sean, mira que Dios, Él puede voltear su rostro, no a nosotros, a otra parte. Y Él puede no responder lo que tú estás pidiendo. Miqueas les dice, ¿saben qué? Hay consecuencias. Él ocultará su rostro. Esta expresión de ocultar su rostro indica la ira de Dios, el rechazo temporal hacia su pueblo y hacia nosotros. Es algo que tenemos que entender. Es algo que tenemos que comprender. Y dice el versículo 5 al 7, así ha dicho Jehová, acerca de los profetas que hacen errar a mi pueblo y claman paz. Cuando tienen algo de comer y al que no les da de comer, proclaman guerra contra él. Por tanto, de la profecía se os hará noche y oscuridad del adivinar. Y sobre los profetas se pondrá el sol y el día se entenebrecerá sobre ellos y serán avergonzados los profetas y se confundirán los adivinos y ellos todos cerrarán sus labios porque no hay respuesta de Dios. ¿Qué está diciendo aquí Miqueas? Volvió a un tema que hemos mencionado, que mencionamos cuando estudiamos Miqueas 2:11, hablando de los falsos profetas que traían consuelo, un consuelo vacío y pretendían paz para el pueblo de Dios. De esos falsos profetas.
De esos profetas que se beneficiaban con los favores de la gente, a los que les daban, los enaltecían. Les prometían prosperidad y éxito. Y eso suenan, ¿se acuerda que les dije? A ese evangelio de prosperidad que ahora se proclama. Y mucha gente va tras ese evangelio de prosperidad. Les gusta que les profeticen paz, prosperidad, abundancia. Pero eso no es lo que dice la palabra de Dios. Muchos dicen, y ahorita lo recalcábamos en el estudio, muchos dicen, ven a Cristo y mira, tus problemas se terminaron. Aquí ven y declara que vas a tener un auto último modelo, lo vas a tener. Yo a duras penas, déjenme decirles, gracias por las oraciones, me compré una carcachita, ya viejita, pero ahí anda. Pero esos falsos profetas, de verdad, engañan al pueblo. Y ahora eso se ve mucho. Y yo me siento un poco, de verdad, penados por ellos, porque se dan cuenta ustedes, muchos de ellos, no todos, pero muchos de ellos, ¿en qué viajan? Wow, se sorprenderían si yo les dijera. Pero bueno, esto es lo que el profeta le está diciendo. Les dice, por tanto, deténganse y reflexionen. ¿Cuál es el propósito de este por tanto? En vista de los profetas falsos que extraviaron al pueblo, el por tanto señala que ellos se les había confiado un ministerio, y no a muchos de ellos, pero este ministerio no lo llevaron a cabo. No lo llevaron a cabo. Él dice, ¿saben qué? Ustedes han abusado de esos dones y están condenados a ser privados de ellos. ¿Saben qué? Ya Dios no va a hablarles, Dios no les va a decir nada. Ellos, muchos de ellos, no todos, porque los adivinos ya los descartamos, pero muchos de aquellos profetas tenían el don para predicar, para enseñar, pero se habían desviado. Y eso debería de ponernos a nosotros a pensar, los que enseñamos, los que predicamos, que tenemos que tener mucho cuidado de no malgastar deliberadamente la santa palabra de Dios. Los que enseñamos, los que estamos al frente, debemos de tener temor de Dios. El profeta Miqueas les decía, será noche para vosotros sin visión. Estos profetas ya no iban a recibir palabra de Dios. Algunos comentaristas interpretan esta declaración como un reconocimiento, en cierto sentido, de que estos profetas tenían la capacidad divina de hablar, pero incluso si poseían ese don, quedaba obviamente claro que estaba anulado por su mal uso. Sobre los profetas se pondrá el sol. A través de Miqueas, Dios anunció que traería a los falsos profetas una plena confusión y total. Ellos no tendrán respuesta de Dios, les dice. Ellos no tendrán esa respuesta y van a ser avergonzados. Avergonzados. ¿Y qué significa avergonzados? Palidecer propiamente y por implicación sentir vergüenza. Sentir vergüenza es caer en desgracia, normalmente por un fracaso, ya sea propio o de alguien en que se confía. Sentir vergüenza. ¿Y qué es vergüenza? Yo traigo aquí un significado. Sensación dolorosa provocada por la conciencia de culpa, por haber hecho algo que daña la reputación o por la revelación de aquello que la naturaleza o el pudor nos impulsan a ocultar. La vergüenza se intensifica especialmente al descubrirse acciones a juicio de los demás que son viles y desagradables. De verdad que es lo que el profeta les estaba diciendo. Ustedes están mal, pero muy mal, porque ustedes hacen las cosas para enriquecerse, hacen las cosas por conveniencia, hacen las cosas que más les convienen, pero no le están diciendo al pueblo la verdad, no se le están diciendo. Y cuando el profeta le está hablando y diciendo la verdad, ellos no la querían aceptar. Decían, no, Dios no hace nada, Dios no es bueno con nosotros, Él no va a pasar nada. Cuando la palabra es expuesta en nuestras vidas, en nuestros corazones, Dios nos está advirtiendo, deja de hacer eso, deja de hacer eso, deja de hacer eso. Y nosotros pensamos, creemos que no va a pasar nada,
que se van a quedar así las cosas. Pues déjame decirte que no. Déjame decirte que no. Y mira lo que dice el profeta en Miqueas en el versículo 8. Dice, mas yo, a diferencia de ustedes, profetas falsos, de ustedes adivinos, de ustedes líderes, de ustedes gobernantes, dice, mas yo estoy lleno del poder del Espíritu de Jehová y de juicio y de fuerza. ¿Para qué? Para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. ¡Wow! ¡Wow! Caray. Nótese que el Espíritu Santo se identifica con el poder. Miqueas presenta las credenciales de un verdadero profeta, el poder y la presencia del Espíritu Santo, además de justicia y valentía. La autoridad de Miqueas no residía en sí mismo, no residía en él mismo, sino en el Espíritu de Dios, como lo dice Isaías 48:16. No lo vamos a buscar. Déjame decirte algo muy bueno de este versículo. Hoy todo creyente, ¿todo qué? Creyente tiene acceso a ese mismo poder sobrenatural. Tiene acceso. Dunamis significa poder, desde donde viene dinamita. Hermanos, y eso es gracias a la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. El Espíritu Santo tiene poder y ese poder está en nosotros. ¿Cuál poder, pastor? Hermano, Dios tiene el poder para hacerte humilde y para que tú puedas perdonar a quien te ha ofendido. Dios tiene el poder para restaurar tu vida con aquella persona o con las demás personas. Dios tiene poder para darte fortaleza en los tiempos de angustia, de aflicción. Es el que te sostiene a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que te capacita para discernir si estás haciendo lo bueno o lo malo. El Espíritu Santo es el que te va a decir, ¿sabes qué? Sí se puede salir adelante sin importar lo que estemos pasando. El Espíritu Santo es el que nos capacita, Él es el que nos da ese poder. Dios a través del Espíritu Santo, todos tenemos ese poder, hasta poder para decir, hermano, estás mal, pero Dios tiene algo bueno para ti. Ese poder somos sustentados a través de ese poder. Ese poder nos da humildad para pedir perdón, para reconocer y para perdonar también. A veces nos hacen cosas que nos duelen. Pero, ¿cómo respondemos nosotros? ¿Cómo respondemos nosotros? Tenemos que ir a pedirle a Dios que a través del Espíritu Santo Él nos guíe en nuestras decisiones. No en nuestro razonamiento. Hace rato lo expresábamos, porque nosotros podemos razonar desde nuestra perspectiva que tenemos y nos podemos equivocar, pero Dios no se equivoca. Señor, pongo en tus manos esto que estoy haciendo. Pongo en tus manos esto que te estoy pidiendo y clamando. Cambia el corazón de mi hijo, cambia el corazón de mi esposa, cambia el corazón de mi esposo. Ayúdanos a restaurar nuestras relaciones. Y Dios tiene el poder para hacerlo. El profeta Micaías le decía, yo tengo el poder del Espíritu Santo. Y no duden de ese poder que él tenía, pero tampoco duden actualmente del poder que tiene el Espíritu Santo, porque déjenme decirles que es el mismo poder que tenía ese profeta, es el que podemos tener nosotros. El Espíritu Santo es indispensable para un ministerio eficaz. Era así en los tiempos de Miqueas y sigue siendo en los tiempos de ahora.
Y yo por eso le digo, Señor, concede a tu iglesia hombres como Miqueas, llenos del poder del Espíritu Santo, para discernir, para ayudar, para restaurar, para servirte, para darte la gloria y la honra a ti, porque nosotros sin Él no somos nada. No somos nada nosotros sin Él. Sin el Espíritu Santo seguiríamos haciendo cosas atroces, tremendas, pero Él nos redarguye a través del Espíritu Santo. Él nos redarguye. Dios nos ha perdonado. ¿Quiénes somos nosotros para no perdonar? Dios nos ha ayudado. Debemos de ayudar. Dios nos consuela. Debemos de consolar. Dios hace misericordia con nosotros. Debemos hacer misericordia. Eso es lo que no entendía el pueblo. Y eso es lo que sigue sin entender mucha gente del pueblo de Dios ahora. Sin Él, separados de Él, no somos nada. Pero con Él, con el Espíritu Santo que obra en nosotros, tenemos la victoria. Amén. Tenemos la victoria, hermanos. No importa lo que esté pasando. No importa en qué sentido. En que Dios está obrando y trabajando. Él permite muchas cosas. Pero Él nos da la fuerza, la fortaleza. Él nos ayuda en todo tiempo y todo momento. Porque dice su palabra que Él está con nosotros. ¿Cuándo? Todos los días. Todos los días. Miqueas habla de sí mismo en contraste con los profetas, esos falsos profetas, y declara que está lleno de la influencia profética divina y no de manjares, ni vino, ni bebidas alcohólicas, como lo hacían esos profetas. Hace 8 días lo hablábamos, esos falsos profetas. Y estaba lleno del Espíritu Santo y de juicio para discernir la verdad y el error, el bien y el mal, y para juzgar adecuadamente. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Señor, yo no sé qué hacer, pero tú guíame, ¿qué he de hacer? ¿Es dar esta respuesta o esta otra? ¿He de hacer esto o lo otro? Dios, todo lo tenemos que poner en manos de Dios, que Él nos guíe. Hermano, la guianza de Dios no es un juego, es una realidad que debe de ser en nuestras vidas. Señor, desde que nos levantamos, guíame en este día a hacer tu voluntad. Ayúdame. En tus manos pongo esto, aquello. Tú guíanos, ¿qué he de hacer? Se nos hace tan fácil levantarnos y creer que todo está bien. No, hermano, tenemos que poner todo en manos de Dios. Que Él nos dé discernimiento para conocer el error de la verdad, distinguirlos, el bien del mal y poder juzgar adecuadamente. Él juzgaba con valor y con fortaleza. Imagínense, tenía que decirle al pueblo lo que estaba mal y no tenía temor. ¿Por qué? Porque Él estaba lleno del Espíritu Santo. Wow. De verdad, la llenura del Espíritu Santo, la gracia de Dios es tan importante en nuestras vidas. Por eso dice Pablo en 1 Corintios 15:10. Dice Pablo, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Wow. Pablo era un hombre que sabía muchos idiomas. Pablo era un hombre fuerte, un hombre rico. Pablo era un hombre preparado. Pero dice, por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. La gracia de Dios que está contigo. Hermano, la gracia de Dios está con usted y es motivo de estar alegre, estar contento. ¿Por qué? Pastor, ¿con eso se van a resolver todos los problemas? No, pero con eso es suficiente para que usted enfrente sus problemas, sus situaciones. Wow, de verdad que el profeta Miqueas era un profeta que estaba lleno del Espíritu de Dios. Quien actúa con honestidad puede actuar también con valentía. Y quienes se acercan a escuchar la palabra de Dios deben estar dispuestos también a que se les señale
sus faltas, y deben de aceptarla con benevolencia y ser agradecidos. Yo aquí muchas veces les digo, hermanos, yo no es que les quiera decir, yo les digo lo que dice la palabra de Dios. A veces muchos se pueden molestar porque piensan que el pastor está en contra de ellos, pero nosotros solamente estamos diciendo lo que la palabra de Dios dice. Hay aquí muchos hermanos y a mí también me lo han dicho, que nos dicen, deja de hacer esto, deja de hacer lo otro. Y no lo reflexionamos, pensamos que no va a pasar nada, pero déjame decirte que sí pasa. Y yo lo he experimentado y me ha causado mucho dolor, mucho dolor cuando no entendemos y cuando pasan las cosas. De verdad nos arrepentimos, lloramos y clamamos. Por eso es necesario que nosotros obedezcamos lo que dice el Señor. Porque quizá cuando estamos leyendo esto, hermano, usted se sienta débil y no está experimentando el poder del Espíritu Santo que usted tiene a su disposición. Entonces le pido y lo exhorto para que este tome un momento para meditar. ¿Meditar en qué? Puedes poner Isaías 40:31. Si usted siente debilidad, si siente que no está experimentando ese poder del Espíritu que está a su disposición, reflexione en lo que dice. ¿Alguien le puede dar lectura fuerte, por favor? Isaías 40:31. Amén, amén, amén. Pero los que esperan en el Señor tendrán ¿qué? Nuevas fuerzas. Él nos da las fuerzas, hermano. Necesitamos al Espíritu Santo en nosotros para poder vivir la vida cristiana. La vida cristiana. Necesitamos depender de esas fuerzas y no de nuestras fuerzas. No de esas tendencias naturales que tenemos nosotros, sino de la fuerza que nos da el Espíritu Santo. Para que dejemos de deleitarnos en las cosas vanas, en la carne. Nosotros somos carnales también. Tenemos una naturaleza divina también. Y nuestra carne siempre va a anhelar las cosas de la carne. Es una lucha que nosotros vamos a tener constante. Pero el Espíritu Santo nos ayuda a que transformemos nuestra mente y empecemos a dejar todo eso. Tenemos que pedirle a Dios, tenemos que decirle que cambie nuestra mente para que seamos diferentes. Porque perfectos solamente hasta cuando el Señor venga por nosotros o nosotros abramos los ojos y estemos con Él. Pero tenemos que buscar a Dios y la ayuda del Espíritu Santo en las cosas por más mínimas que sean. Y tenemos que creerlas con fe. La fe nos lleva a creer que las cosas van a suceder. Las cosas que para nosotros es imposible. Es imposible que yo tenga esta cura. Es imposible que mi relación se restaure. Es imposible que yo pueda hacer esto. Déjame decirte que la fe hace posible. Cuando usted tiene la fe, hace posible que todas las cosas ocurran conforme a la voluntad de Dios. No puedo dejar esto, pero voy a pedirle al Señor y el Espíritu Santo me ayude y va a ser posible hacer eso. El pueblo no entendía esto. Y Él por eso les dice en el versículo 9, oíd ahora esto, jefes de la casa de Jacob y capitanes de la casa de Israel, que abomináis el juicio y pervertís todo el derecho. Él les dice, para dar a conocer a Jacob su rebeldía, Él les dice eso, inclusive a Israel su pecado. El propósito de Miqueas, como el de todo profeta, no simplemente era de un anunciador, sino también un transmisor de la verdad. Era reprender, exhortar, instruir con gran paciencia y enseñar, como nos dice 2 Timoteo 4:2. Cuando uno está lleno del Espíritu Santo, posee una valentía sobrenatural, lo cual le permitió decir a Miqueas, proclamar con valentía y fidelidad el juicio de Dios en contra de ese pueblo, en contra de esos gobernantes, en contra de esos líderes, en contra de esos sacerdotes. Estos líderes malvados detestaban lo que debían de amar y que era la justicia.
Y amaban lo que deberían de odiar, y que odiaban las malas, y que deben de odiar, y no odiaban las malas acciones. Isaías describe una versión similar del bien y del mal en Isaías 5:20, si lo puede poner. Y vuelvo a repetir, estos líderes malvados detestaban lo que deberían de amar. ¿Y qué deberían de amar? La justicia. Llamaban lo que deberían odiar. ¿Y qué deberían de odiar? Las malas acciones. Y Isaías describe, les vuelvo a decir, una versión similar del bien y del mal. Isaías 5:20 dice así: hay de los que llaman al mal bien y al bien mal, que cambian las tinieblas por la luz y la luz por las tinieblas, que cambian lo amargo por lo dulce y lo dulce por lo amargo. Dice, ay de los que llaman. Otra expresión de clamor, ay, que edificáis, versículo 10 y 11, que edificáis a Sión con sangre y a Jerusalén con injusticia. Sus jueces juzgan por cohecho y sus sacerdotes enseñan ¿por qué? Por precio. Wow. Esto nos debe de pegar fuerte a los que estamos al frente. Y sus sacerdotes enseñan por precio y sus profetas adivinan ¿por qué? Por dinero, y se apoyan en Jehová diciendo, ¿no está Jehová entre nosotros? ¿No vendrá mal sobre nosotros? Quienes construyeron Sión, ese templo, con derramamiento de sangre, Jerusalén con violenta injusticia, aquí afirma el profeta Micaías que ellos hicieron lo malo. Y dice cómo pervirtieron todo lo que es recto. De verdad que ellos no entendían lo que estaban haciendo. Los acusa de edificar con sangre del pueblo, como si fuera una mezcla para poner tabiques. Esa sangre, no les importaba matar o destruir para edificar palacios. La riqueza y el poder de Jerusalén se había obtenido a un precio muy alto. No les importaba de verdad acabar con quien se pusiera al frente, con quien se opusiera o con quien no les daba prestesía o no les daba algo a cambio. Y aquí se refiere al derramamiento de sangre como resultado de la violencia que había ahí. No conocemos los detalles, pero esta palabra sugiere que cuando estos líderes no conseguían lo que querían, no dudaban en derramar esa sangre. ¡Wow! Los líderes de Jerusalén dictaron sentencia a favor de un soborno. El soborno está claramente, pero muy claramente condenado en el Antiguo Testamento. Moisés escribió, no aceptarás soborno porque el soborno ciega a los que ven con claridad y pervierte la causa del justo. Éxodo 23:8. Estaba prohibido. La idea es que los jueces no permitían el soborno y que no fueran influenciados en sus veredictos, en sus juicios. Los sacerdotes convertían su ministerio en enseñanza, en una fuente de lucro. Los sacerdotes. Wow, yo pido de verdad que Dios nunca permita que yo haga las cosas por lucro. De verdad que es mi oración muchas veces, Señor, no lo permitas que yo lo haga. Y ayuda a aquellos que lo están haciendo por lucro. Los sacerdotes, profetas y jueces enseñaban, predicaban o dictaban sentencia siempre y solo a cambio de dinero. Y para colmo ellos se atrevían a decir, no tenemos nada que temer, Dios está con nosotros. Así decían. Hermano, tenemos que tener mucho cuidado, sobre todo los que enseñan en hacer cosas que no le agradan a Dios y decir Dios está con nosotros. Le dice el profeta Miqueas en el versículo 12, dice, pues por lo que pasó, por lo que le estoy diciendo, por lo que está ocurriendo, por lo que ustedes están haciendo, por tanto, a causa de ustedes, de vosotros, Sión será arada como campo y Jerusalén vendrá a ser montes de ruina y el monte de la casa como cumbres del bosque. Por culpa de ustedes, le está diciendo, por culpa de ustedes, mi templo será derribado. Por culpa de ustedes, Jerusalén quedará en ruinas y el monte de Sión se cubrirá de maleza. Wow. Por culpa de ustedes. Porque sobornan. Y soborno se refiere a lo que se da para influir en las personas y hacerlas actuar o pensar de manera que normalmente no lo harían.
A menudo se daba para pervertir la justicia y cegar el juicio, inclusive de personas buenas. Miqueas está haciendo una denuncia a gobernantes, líderes y falsos profetas. Estos hombres corruptos son los que Pablo advierte a Tito. Afirman a conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Son detestables, desobedientes e incapaces de hacer el bien. Incapaces de hacer el bien. Hermanos, tenemos que tener mucho cuidado si decimos que conocemos a Dios. Tenemos que tener mucho temor. Porque si decimos conocer a Dios y no hacemos lo que Dios demanda de nosotros, déjeme decirte que es algo vano. Afirmamos conocer a Dios, pero con nuestros hechos, ¿qué hacemos? Imagínate que tú dices conocer a Dios y estás compartiendo a alguien y un día te encuentran en el antro bien tomado. Imagínate que tú dices conocer a Dios y un día alguien de nosotros se encuentra con una mujer que no es tu mujer. ¿Te imaginas? Tú dices conocer a Dios y en tu corazón no hay perdón cuando Dios te perdona todos los días. Tú dices conocer a Dios cuando no te preocupas ni siquiera por buscarle. Nos levantamos, muchos de nosotros, sin darle gracias a Dios. Nos levantamos sin poner nuestra vida, la vida de nuestros familiares en manos de Dios. Pensamos que ya por automático vamos a amanecer y no sabemos. Pero si amanecemos es por la gracia de Dios. Mi oración siempre con mi esposa de verdad es: Señor, llénanos el día de mañana de tu misericordia, que podamos abrir los ojos por gracia tuya, por amor, por misericordia. Esa es una parte de la oración que diario hago con mi esposa todas las noches. Porque por default somos tan soberbios que por default pensamos que merecemos todo y decimos: mañana iremos y haremos y voy a hacer esto y lo otro, como dice en la Biblia. Y dice: wow, insensatos, porque la vida es como la neblina, ahorita está y de un momento a otro desaparece. Hermanos, que nuestros actos sean acorde a lo que Dios demanda de nosotros. Las obras validan la fe como una fe genuina y salvadora. Muchos profesan a Jesús, pero esto no equivale, hermano, a poseer a Jesús en tu corazón. La fe genuina se demuestra por sus frutos. Estas obras no salvan a nadie, lo sabemos, pero sí proporcionan evidencia objetiva de una salvación genuina en nosotros. Yo con esto termino, hermanos. Los valores humanos tienen una importancia muy alta en la actualidad, y hay quienes roban a la gente, mienten, trafican, propagan falsedad y engaño. Y estos, como el día de hoy, son los que el profeta estaba diciendo y describiendo como profetas engañadores, como sacerdotes malos, gobernantes. Él dice: los líderes del día de Miqueas se jactaban de su religión diciendo: ¿acaso no está Dios con nosotros? Sin embargo, han divorciado la religión de la moralidad social. Nuestras iglesias están llamadas a ser una influencia determinante en la cultura. De nada sirve una iglesia muy numérica si no son luz y sal en la sociedad. Tenemos que ser esa luz y esa sal. Y dice Miqueas que ellos edificaron y construyeron sus edificios a precio de sangre. A precio de sangre. Muchas veces, hermanos, tenemos que dar lo que es justo al pueblo. Cuando se construyen edificios, instituciones cristianas deben estar seguras de ser justas con quien está trabajando para la obra de Dios. Muchas veces nosotros actuamos de forma parecida a ese pueblo, no a la magnitud tal vez de ellos, pero déjame decirte que si nosotros estamos así,
estamos separados de Dios y estamos en rebelión contra Dios y estamos en rebelión y en una conducta de inmoralidad y no queremos enfrentar el verdadero problema, y el verdadero problema se llama yo, se llama tú, tu corazón, tu corazón. Por esto hago yo un llamado a que nosotros, como dijo el profeta Miqueas, vayamos al arrepentimiento, porque en Cristo hay esperanza. Hermanos, es importante escuchar lo que la palabra de Dios nos dice. Y Él decía, oíd, oíd. Escuchen atentamente lo que Dios dice para tu vida. Que Dios ponga en sus corazones esa disposición de escuchar. Que Dios ponga en sus corazones esa disposición de aplicar. Hermanos, somos una familia en Cristo. Que no pareciera que fuésemos una familia en Cristo. Una familia en Cristo, cuando se deja de ver un día, muchos días, una familia que se ama, lo primero que hacen cuando se ven, ¿qué es lo primero que hacen cuando se ven? Se saludan con tanto afecto, con tanto amor, y se despiden de igual, con tanto afecto, con tanto amor. Y hoy en las iglesias, la gente pasa desapercibida con los hermanos. ¿Por qué? Porque su corazón está en rebeldía en contra de Dios. Porque sus pensamientos no son los pensamientos de Dios. Porque su voluntad es la voluntad de cada uno de nosotros y no la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios es de que nosotros estemos en coinonía, mas no en rebeldía. Y espero que antes de irnos, cada uno de nosotros, nos despidamos de nuestros hermanos como una familia en Cristo que somos. El que tenga oídos para oír, oiga lo que el Señor ha hablado en este día. Que Dios les bendiga, mis hermanos.